Buenas tardes, profe. Bueno, buenas tardes para los que se sumaron recién. Buenas tardes, profe. Buenas, ¿cómo están? Bueno, la idea de hoy es empezar un poquito con los primeros conceptos. Vieron que yo al clase le subí algo de la clase pasada, una pequeña actividad de lo que hablamos en la clase pasada, y le subí la clase 2, que es lo que vamos a hablar ahora. Y les voy a adelantar algo de la clase 3. Eso es lo que vamos a armar hoy. Lo hago así porque realmente los conceptos son muy fáciles de entender y son cortitos. Entonces, quizás les pueda explicar rápidamente la clase 2 y también la clase 3. Después a ustedes les queda hacer la actividad que les voy a subir. Denme un segundito que me quedé abriendo la pizarra. Bueno, sí, decime. La clase, la actividad de la clase BNS 1, creo. Hay unos puntos que el primer punto es complicado. No sé cómo explicarlo. A mí me costó. Igual creo que no lo entregué todavía. Bueno, ahora lo entregué la 2, pero la 1 no, porque el primer punto es como que me perdí un poco para explicar a ver si estaba bien o no. Bueno, sí, ahora me acuerdo. Tenían que completar en un formulario y tenían que completar porque dice así, hay 2 párrafos, me parece que sabes a qué te referís. Tienen 2 párrafos, eso lo saqué justamente del libro, y les hace una pregunta. En uno les habla el primero no me acuerdo de qué les habla, pero el segundo les hablaba por ejemplo, del PBI. Del PBI. El primero sobre el PBI. Sí, bueno, primero sobre el PBI. Entonces usted lo que tiene que hacer era, porque comparaba el PBI de Brasil con nuestro PBI, pero en dinero. Entonces, el titular era, es adecuada la respuesta, pero igualmente, fíjense, hay que prestar atención a lo que dice ese titular. Dice que el PBI de Brasil es tantos billones más grande que el de Argentina. No me acuerdo cuánto decía. Y les hace una pregunta de que si es correcto hacer esa comparación o algo parecido, les pregunta. Pero ¿qué pasa? Ahí puede ser que sea medio capciosa la pregunta, porque el titular solamente dice esa información, pero la pregunta nos está preguntando si es correcto compararla, pero en realidad en el encabezado si bien nos dice a los dos, pero no está diciendo que uno es mejor que el otro. Que así puede ser un poco capciosa esa pregunta. Igualmente, la idea es que pongan, o que si es correcto compararlo, pero aclarar por qué. Y si no, y no es correcto, bueno, aclarar por qué. O sea, ustedes podrían desarrollar de una forma o de la otra ahí, dependiendo cómo lo hayan interpretado. Porque justamente tiene una ambigüedad, como diciendo, bueno, ¿está bien compararlos? O bueno, o no se está comparando, me está diciendo que esto y nada más. Entonces, para el lado que encaren va a estar bien. Si me ponen que no es correcto compararlo, bueno, ¿por qué? Porque bueno, uno tiene más población que el otro, por ejemplo. Porque ahí está hablando de la población también. Y si me ponen que sí es correcto, porque bueno, no se está diciendo que uno es mejor que el otro. Entonces, bueno, algo así podrían llegar a poner. Eso estaría bien. El otro enunciado no me acuerdo qué decía, y después... No, decía de lo de los accidentes en horarios entre las 6 y las 8 y menos accidentes entre las 4 y las 6. Entre las 2 y las 4. Sí, el de los accidentes, me acuerdo, pero no me acuerdo la pregunta que decía. Pero bueno, pero también, o sea, la idea es detectar la pregunta que dice y tratar de responder según lo que se ve en ese enunciado. Ahora lo buscamos. O sea, según lo que nosotros captemos, o sea, de lo que nos estás preguntando. Sí, pero la idea es, si ustedes interpretan eso, bueno, dicen tal cosa. O sea, no hay preguntas mal y bien en esa, justamente, por eso no lo puse, es para desarrollar directamente. Listo. Pero lo que pongan, mínimamente, digan por qué lo están poniendo. Es para completar un convencito nada más, no hay que poner tanto. Es para, bueno, me pareció tal cosa porque y algo es muy sencillo, ¿sí?
Así lo pueden completar. Y después una de las compañeras, no sé si fue el grupo de ustedes o en el otro grupo, la actividad 2, que yo después a la mañana lo corregí para el mediodía. En lo de las cremas, ¿no? Del tema, a ver, esperen que lo voy a tener que buscar porque si no me voy a hablar en el aire. Denme un segundito. Abro el Classroom. Sí, porque decía la pregunta algo de que para validar, hacer preguntas para que validemos lo que nos decían, pero para mí era Sí. para evaluar. Claro, sí. Ahí la idea es, bueno, es según lo que se muestra ahí, o sea, es el caso contrario a los primeros enunciados. En los primeros enunciados nos daban un titular y nos daban una pregunta. Entonces acá es al revés. Bueno, la pregunta la tenemos que hacer nosotros. Esperen que lo abro así. Hay un audio que está abierto. Sí, ahí lo voy a cerrar. Bueno, mientras se abren, teníamos ese que tenían que poner la pregunta, y después, más abajo, era para hacer alguna cuenta, porque les hablaba de razones y la variación porcentual. No les puse cómo hacerlo porque estaba en el libro, no sé si llegaron a ver esa parte, si no ahora lo explicamos rápidamente. Les pongo un cálculo y me tenían que decir qué porcentaje varió. La cuenta es muy fácil, tienen dos números, se tienen que restar esos dos números, o sea, el primero menos el segundo. Y esa diferencia, dividirlo por el primer número. Entonces, eso me daba el porcentaje. ¿La del aceite, profe? Claro, sí, el incremento de precio. Por ejemplo, creo que decía que valía 34 y pasó a valer 40, creo que decía algo así. Sí. Entonces, ustedes tienen que calcular, claro, la variación porcentual. Entonces, ustedes hacían 40 menos 34, que les daba 6, y ese 6 lo dividían en 34. Y ahí les daba 0,17, o sea, 0,176 les daba. O sea, la respuesta correcta era después 17,6, que ese era el porcentaje. Miren que acá ya abrió. ¿Hay otra manera de hacer el porcentaje? Sí, pero en la variación no. En la variación hay que hacerlo de esa forma, porque lo que estamos viendo es la resta, o sea, la diferencia que hay en el incremento o en el o sea, se incrementa o se, no me sale la palabra, decrece, digamos. Bueno, entonces, en los dos enunciados primeros, ustedes tienen que responder brevemente a la pregunta que dice ahí. Es cierto que, por ejemplo, la primera, la del Producto Bruto, pareciera como que los estuviera comparando, da como esa sensación, pero en realidad el encabezado, ese titular que dice el diario, no lo está comparando, simplemente los está diciendo una cosa, está intentando dos datos, digamos. Dice que el Producto Bruto de Brasil es 1.313 billones de dólares, que es 4 veces superior al PBI que hoy tiene la Argentina. Bueno, dice, ¿le parece adecuada esa conclusión teniendo en cuenta que la población de Brasil era a la fecha de 189,3 millones de habitantes, mientras que en la Argentina era de 39,7? Bueno, entonces, como les dije, si ponen que no es correcto compararlo, ponen por qué. Y ponen que sí, si ponen que sí, es que no se está comparando. Eso es lo que puedo detectar yo de ahí. Yo, profe, cuando lo leí pensé muchas cosas, tipo la población, también en la pobreza que hay en cada país, no sé, muchos factores. Claro, bueno, justamente. Eso también me obligó a buscar cómo se calcula el Producto Bruto. Entonces, tiene que ver eso. El Producto Bruto es la producción que hace del país, descontando lo que son las deudas y todo eso que tiene un país. Si bien hay muchos factores,
Hay muchos factores que influyen en lo que es el Producto Bruto de cada país. Obviamente que si hay pobreza, ahí lo que había leído que se puede detectar es que, por ejemplo, cuando hay producción y la población más o menos se mantiene, el producto empieza a subir. Y si no hay producción y la población también más o menos se mantiene, el producto empieza a bajar. Entonces, hay diferentes factores que actúan en que suba o baje. Entonces, bueno, ahí pueden justificar con esos datos. Pero acá en realidad el dato que nos da es con respecto a la población. Entonces, tendrían que basarse en lo que es población. En el otro dice que un investigador señala que la cantidad de accidentes en su ciudad es mayor entre las 18 horas y las 20, que entre las 14 y las 16. Dice, concluye que la fatiga juega un papel muy importante en los accidentes de tránsito, porque los conductores están más cansados durante la tarde, repito 2 veces, que durante la tarde temprano. ¿Sí? Considera que esta conclusión está bien justificada. Considera que esta conclusión está bien justificada, hace la pregunta. Acá se tendría que ver de dónde viene esta información. Acá sí es un poquito Claro, porque ahí estaría comparando solamente a las personas que salen de trabajar, porque si uno va descansado a esa hora de trabajar porque trabaja a la noche es como... Claro, bueno. O también las personas entre las 2 y las 4 en el trabajo o almorzando, entonces no está viajando. Hay un montón de... Claro. Bueno, justamente todas esas cosas que les vienen es lo que tienen que hacerse la pregunta. Acá la idea es un poquito dudar de lo que nos está diciendo. Entonces, justamente, es correcto pensar, porque puede pasar tal cosa. La gente, como decías vos, la gente que está entre las 14 y las 16, justamente está almorzando o recién terminó, y después lo que están más tarde es porque ya quizás estuvieron todo el día, o quizás fueron a la tarde y volvieron a esa hora. O sea, influyen varias cosas, ¿no? No se puede afirmar solamente algo así, porque no es que la gente fue a trabajar, pónganle a las 7 de la mañana y vuelve o a las 14, o a las 16, o a las 18, o a las 20. Entonces, pueden darse varios tipos de situaciones. Entonces, acá la respuesta podría ser algo así, que quizás que esta conclusión no sería tan bien dada porque, tales cosas. Por ejemplo, eso que mencioné recién, que no siempre la gente sale a la misma hora, o sea, hay diferentes tipos de horarios. Igualmente, por ejemplo, que cuando iba a estudiar, que iba a la tarde, a las 18 me iba a dormir en la Panamericana. La verdad es que tuve un día aparte varias veces. No puede llegar a pasar. Después dice, la de la crema reductora, ¿sí? La crema de la celulitis. Les da 3 ítems, que es lo que dice que es la crema, y ustedes tienen que dar al menos alguna pregunta que tenga que ver, que afirme esto que se está diciendo. O sea, leo los 3. Dice, en 15 días, piel de naranja menos visible, y dice que está testeado en 50 mujeres. Hay un asterisco. Dice, piel más lisa, 86%. Dice, autoevaluación sobre 44 individuos. O sea que este segundo lo hicieron en 44 individuos, y el primero en 50 mujeres. Y después nos dice menos 0,19 centímetros en 4 semanas, o sea que se redujo esa cantidad. También está testeado en 50 mujeres, y se redujo esta cantidad en 4 semanas. Acá por ejemplo, se me ocurre una cosa. Acá el primero que dice que está testeado en mujeres solamente, o sea que excluye a los hombres, por ejemplo. Entonces, ahí está dejando afuera un grupo de personas. Eso podría ser, o sea,
una pregunta podría ser, ¿se tomaron, se aplicó la crema reductora en ambos sexos, por ejemplo? O en diferentes, también lo que puede ser es en diferentes edades. Acá, por ejemplo, si bien no habla de edades, tendría que ser supuestamente algo más general, pero también influye justamente la edad de la persona, principalmente en la piel. Todos lo sabemos que nosotros cuando vamos envejeciendo se nos empiezan a tener más todo, empieza a caer todo. Bueno, en este caso la celulitis tiene que ver con el peso. Igualmente, o sea, podría llegar a pasar el tema de la edad en la persona. Fíjense que hay una diferencia en lo que dice la segunda, dice 44 individuos. Acá se puede entender como que se hizo hombres, mujeres, a la vez o solamente en uno, ¿sí? Quizás no está aclarado. Bueno, ese tipo de preguntas podrían llegar a hacer. Son preguntas que hacen dudar a lo que se está viendo. Esa es la idea. Pero entonces sería validar o evaluar. Podrías, bueno, dice valide, ¿sí? O validar. O sea, preguntas que tengan que ver con esto. ¿Es correcto decir tal cosa? Es medio parecido a como nos plantea en los ejercicios de arriba, que dice, bueno, es correcto, o sea, le parece, como decía en el primero, le parece adecuada esa conclusión teniendo en cuenta que... esa es la idea. Planteo una pregunta que pregunte sobre los resultados estos que nos está mostrando. Supuestamente estos son resultados de un estudio. Entonces, bueno, la pregunta sería, ¿es correcto afirmar o es correcto decir, bueno, por ejemplo, que se redujeron en 15 días la piel naranja solamente habiéndolo testeado en mujeres, por ejemplo? Se me ocurre, como para que tengan una idea. Algo muy cortito tienen que poner. Y después, las otras dos son más matemática. Razones, por ejemplo, acá les dice, 3 de cada 10 personas utilizan automóvil para ir a sus trabajos. Entonces yo les pongo la razón 3 de 10. Entonces me tienen que poner si está bien o no. Esta pareciera que sí, porque es 3 de 10 justamente. Después, 25 de cada 100 personas tuvo alguna vez una enfermedad infectocontagiosa. Entonces acá la razón es un cuarto. Entonces ustedes tienen que fijarte, 25 dividido 100, ¿cuánto da? ¿Les da un cuarto? Y acá 5 de cada 6 niños tienen hermanos, y nos da una razón que es 9 doceavos. Entonces, bueno, 5 sextos es igual a 9 doceavos. Bueno, entonces ponen que sí o que lo marcan si está bien, y si está mal no lo marcan. Y por último, lo que les decía era la variación. Acá yo les doy el caso y les pongo 3 resultados. Entonces acá dice que el precio del aceite de girasol pasó de costar 34 pesos a costar 40. Entonces, acá tienen que calcular la variación. El precio sería el precio final menos el precio inicial dividido, y a esa diferencia dividirlo con el precio inicial. A ver, esperen que se los escribo. Déjenme acá. Creo que no se corte cuando lo comparto. Bueno, ¿me van entendiendo más o menos? Más o menos. Sí, sí. Profe, ¿Qué? ¿Cuándo hay que entregar eso? En realidad yo no les pongo una fecha de entrega, porque justamente ustedes lo pueden hacer durante cualquier momento. La idea es que lo entreguen dentro del año. O sea, no es obligatorio que, como les di, como nos pasó en los ejercicios anteriores. Son ejercicios que no son obligatorios de entregar, pero sí son recomendables que los hagan. O sea, como para ir llevando la materia. Vamos a hacer así, como para ponernos de acuerdo con respecto a las tareas. Yo les voy mandando siempre actividades para hacer. Ustedes van a ir practicando, pero si ustedes
por ejemplo, ese día no quieren mandar nada o no lo quieren mandar, no hay problema, porque no se los voy a estar pidiendo, voy a estar atrás de ustedes pidiéndoselos. Sí, por ejemplo, si yo les digo, bueno, les mando un trabajo práctico, y bueno, les digo, bueno, este trabajo sí lo tienen que entregar tal fecha, entonces ese sí que sería obligatorio, es decir, lo tendrían que entregar en fecha. Las actividades las van a mandar como a modo de práctica, y si necesitan que yo revise algo. Entonces, ustedes me lo mandan, yo lo reviso, y bueno, les hago una devolución. Pero si no quieren mandarlo, no habría problema, como para ponernos de acuerdo. Bueno, les quería mostrar esto de la variación porcentual. Ahí en el libro les explica qué tienen que hacer. El precio inicial, el precio final menos el precio inicial, y esa diferencia dividirlo con el precio inicial. Eso lo tienen que hacer para saber la variación porcentual. Entonces, precio final era 40. Se lo tienen que restar al precio inicial. ¿Sí? Esto nos da 6. Entonces, este 6, están viendo la pizarra, ¿no? Sí, se ve. Porque empecé a escribir y no me pregunté. Este 6 lo tienen que dividir con 34. Bueno, esta división les da 0,17, creo que decía 17,6. ¿Sí? A ver, esperen que hago la cuentita, porque no tengo la pantalla. Esto es 6 Ahí me dio 5,9, profe. ¿Cuánto? Ahí me dio 5,9, puede ser. No, a ver, espera. ¿Hiciste 6 dividido 34? Sí, sí. Y te dio... No, pues yo lo acabo de hacer, A ver, es 6. Tampoco sí, porque hice muchas fórmulas por eso. Quizás... está bien. Da esto que yo le estoy escribiendo acá. Estoy haciendo 6 dividido 34, y esto nos da 0,176, bueno, y tiene varios decimales más. ¿Cuál sería el porcentaje? Corro la coma 2 lugares. Entonces, esto es 17,6%. Entonces, esto es lo que se incrementó. Si fuera al revés, ustedes hacen lo mismo, precio final menos precio inicial. O sea, la fórmula siempre es la misma. Pero les va a dar negativo cuando resten. Pero está bien que les dé negativo, porque si fuera al revés, que el precio en vez de subir bajó, y ustedes quieren saber qué porcentaje bajó, le está dando negativo justamente por eso, porque bajó su precio. Pero siempre la formulita es el precio final menos el precio inicial, y a ese numerito lo dividen con el precio inicial, ¿sí? Con el primero. Y ahí les da, ojo, cuando ustedes hacen la cuenta, les da 0, ¿sí? 0, y los números. Lo que tienen que hacer ustedes es o multiplicar por 100 o correr la coma 2 lugares como hice yo, ¿sí? Entonces ahí les va a dar el numerito que buscan. Bueno, esto está, en el libro está, como ejemplo, les dice, las formulitas se las explica, y les da 2 casos, ¿sí? Acá lo que tenían que hacer era, bueno, hacer justamente la cuentita, que es esta de acá, y bueno, ya la hicimos, no pasa nada. Y después marcar el resultado correcto. Yo les puse 3 resultados, y bueno, uno era el correcto. Entonces, bueno, esto es lo que se incrementó en precio. Bueno, quería pasar ahora, a la clase 2, digamos, al tema que vamos a empezar a tratar, que es, bueno, los 2 primeros conceptos de estadística, población y muestra. Cuando hablamos de una población, nos estamos refiriendo a un conjunto de individuos, un conjunto total de individuos. Por ejemplo, si, ojo porque puede haber diferentes formas de mirar esto, pero población es el conjunto siempre total de algo. Por ejemplo, si estamos trabajando
dentro de un país, bueno, todos los habitantes del país sería la población de mi estudio. Y por otro lado aparece lo que es muestra. La muestra es un subconjunto, es una parte representativa de esa población. Fíjense que tiene que ser representativa, o sea, esa muestra siempre es tomada con mucho cuidado, porque justamente yo necesito reflejar en ese subconjunto lo mejor posible las características de la población. Profe, con eso de población, no, de muestra, había uno del tema de población y muestra del trabajo que me confundió. Creo que Bueno, decía hombres zurdos de Argentina. Ah, bueno, sí, este siempre confunde. Ahora lo vamos a charlar todos. Ya. Ahora justamente aproveché cuando cortamos en buscar ese ejercicio. Yo, profe, Válame que es fácil, pero lo único que hay que ver a qué apunta nada más. Yo vi el ejercicio ese de marcar lo que es la población y muestra también, en rojo amarillo. Y tipo, no lo podía marcar de ahí y lo hice por Word. Y lo marcaba por Word. Está bien. Sí, está bien. Porque una de las chicas me avisó que no se podía porque pedía permiso. Después yo lo cambié, pero no sé si quedó que podían acceder. Igualmente, si no pueden marcarlo ahí, ustedes ponen el ítem y ponen, por ejemplo, ahí tienen que marcar si la población no muestra. Entonces, ustedes ponen el ítem y ponen P o M y lo hacen en un papelito, no hay problema. Es simplemente como para practicarlo esto. Bueno, este ejercicio lo que apunta, esperen que se lo voy a compartir, es justamente a identificar qué es población y qué es muestra. Primeramente, bueno, como les estaba diciendo, cuando hablamos de población nos referimos al conjunto total de los elementos, ya sea personas o cosas, y cuando hablamos de muestra, lo que estamos haciendo es tomar un subconjunto que es representativo de esa población. O sea, cuando definimos muestra decimos que es una parte representativa de la población. Esto de representativa tiene importancia porque cuanto mejor tome esa muestra, mejor voy a tener el resultado. ¿Por qué se hace esto de la toma de muestras? Porque muchas veces no se puede hacer el estudio sobre un total de algo. A veces, por ejemplo, tiene mucho que ver con el costo, el tiempo. Entonces lo que se hace es se toma una muestra de diferentes formas y se hace el estudio a partir de esa muestra. Esto es muy frecuente y es prácticamente así en casi todos los casos. Los estudios que se hacen sobre población, por ejemplo, es el censo. Que el censo es un estudio que se hace a todo el país, a todos los individuos. Entonces, el censo sí es un estudio de población, bueno, justamente eso de la población. Pero la gran mayoría de los estudios estadísticos siempre se hacen sobre muestras. A ver, esperen que les voy a compartir. Bueno, ahí todos ven, ¿no? La pantalla, más o menos. Sí, sí. Sí, se ve bien. Bien, perfecto. Bueno, acá en este ejercicio, después, bueno, ustedes ven si después lo completan o cómo lo completan, pero es simplemente como para detectar, y lo podemos hacer ahora, y entre todos y va a estar bien igual. Es para de un enunciado, bueno, detectar a qué se refiere la población y qué se refiere a la muestra. Entonces, por ejemplo, bueno, acá está medio marcado, me parece porque, ya sé, yo cometí un error acá. Lo puse que se puede editar y bueno, acá ya quedó uno editado. Y así, bueno, lo explicamos igual, no pasa nada. Acá nos dice lo siguiente. Tenemos estos ítems, ¿sí? Por ejemplo, acá nos da un ejemplo, que teníamos 1.500 personas elegidas que viajan entre dos ciudades. Entonces nos da un color para la muestra y un color para la población. Entonces acá marca como muestra
esta cantidad de personas entre dos ciudades. Ven acá, las dos ciudades es la población completa, y las 1.500 personas elegidas vendría a ser la muestra. En otro ítem nos dice, sí. Profe, en vez de marcar los hombres zurdos, adultos, familias, marqué Argentina, provincia. Yo hice lo mismo. Bueno, acá pueden hacer eso, justamente. Acá nos dice hombres zurdos en Argentina. Bueno, acá me pueden decir varias formas. Yo voy a ir por el lado de que, así como lo marcaron ustedes, considero a Argentina como toda la población, y al que se eligieran a los zurdos como muestra. Pero bueno, también me pueden decir, bueno, son todos los zurdos de toda la población y voy a tomar algunas personas de ahí. Pero bueno, creo que como está planteado este enunciado, se refiere a Argentina como toda la población, y los hombres zurdos sería la muestra. O sea, yo elegí a los zurdos. Bueno, adultos de una provincia, o sea, tomé a los adultos. Dice familias de una ciudad. ¿Qué más? Número de habitantes en ambas ciudades. Bueno, acá, esto sí se refiere a una población, porque se está refiriendo al total de habitantes de las dos ciudades, ¿sí? El número de, o sea, el total de habitantes. Entonces, esto sí es una población. Y acá, también, dice familias de una ciudad, a todas las familias de una ciudad. Esto también se refiere a la población. Igual estaría bien marcado porque está en rojo. Las personas adultas de una provincia, también se puede considerar que es toda la población adulta, ¿sí? Por eso les decía que a veces llega a una pequeña confusión esto. Donde mejor uno se da cuenta... Claro, porque había ahí, que viste, creo que en el donde nos decía lo que teníamos que hacer, había uno que decía que hay algunas opciones que solamente tomaba uno nada más de la que es muestra y de lo que es población. Y yo justamente esas tres que hice en Argentina, provincia y ciudad, lo tomé como solamente población y no con muestra. Que no sé si está bien, pero lo tomé así, como que era del todo solamente población nada más. Ah, bueno, y no marqué la justamente. muestra. Bueno, justo lo que yo decía. Yo acá, por ejemplo, yo lo interpreté como que son dos partes, pero puede pasar como dice ella, porque eso también puede darse a la confusión. Acá no está hablando de todos los hombres zurdos. Entonces, bueno, yo toqué el rojo. Entonces nos está hablando de todos los hombres zurdos. Entonces quizás uno se puede interpretar como que es una población. Entonces, bueno, se puede aclarar, ¿sí? Se puede aclarar, bueno, se está hablando de todos los hombres zurdos, entonces esto es una población completa de los zurdos, digamos. Igual que lo mismo pasa con los adultos, es la población total de adultos de una provincia, ¿sí? No está mal marcarlo como toda una población. Si lo marcan como población o muestra, bueno, entonces pueden decir los adultos, la muestra, y toda la provincia la población. Creo que la forma más correcta es decir, los hombres zurdos en población, los adultos es toda una población y la familia es toda una población. Acá justamente los está diciendo. Y, por ejemplo, acá que les dice un número determinado, fíjense, 500 familias elegidas, bueno, acá está como más obvio, que se está refiriendo que se tomó una muestra acá, ¿ven? Entonces, bueno, puede pasarles eso. Después más abajo, acá es un enunciado un poquito más largo, pero quizás se distingue mejor. Este es un partido de fútbol, y dice que se entrevistó a los 51 hinchas de los 3.258. Bueno, acá está bien claro que son los dos números. Por lo general, a ver, en estos enunciados que aparece así, sin números, también hay un error ahí. Si bien, bueno, apareció en este ejercicio y había que descifrar a ver de qué se trata, pero justamente la idea a veces, cuando hacemos estudios,
la idea no es descifrar de qué se está hablando, sino que, bueno, que se especifique la cantidad de individuos, ¿sí? Siempre en los estudios estadísticos hay que aclarar la cantidad de individuos. O sea, esta muestra es tomada de tantas personas, o este estudio fue realizado en tantos individuos. Entonces, si bien, bueno, esto es para practicar ahora y para justamente debatir esto. Que esto esté escrito así, quizás no es la forma más correcta. Quizás la forma más correcta debería ser, bueno, los tantos adultos de toda la provincia. Entonces, bueno, entonces ahí es bien claro que está hablando de la población. Por ejemplo, acá en el de abajo nos dice 400 familias, ¿sí? De 3 ciudades. Bueno, acá no estaba diciendo un número, entonces quizás es un poquito más correcto. Y acá es bastante bien detallado, porque nos está diciendo 51 de 3.258. Entonces, bueno, ahí tenemos los números que estamos buscando, justamente. Y en el otro es, de las carreras universitarias. Dice que los 517 futuros estudiantes, ¿sí? Fueron encuestados, o sea, estos estudiantes fueron encuestados del total de 14.483. Entonces, bueno, este número tendría que ser la muestra, y este número de acá abajo, la población. Ven, fíjense, esta es la población de alumnos en la ciudad. O sea, todas esas personas son alumnos. O sea, están cursando en algún lado, digamos. Después más abajo también hay otros que son un poquito más rebuscados, que también, bueno, dice una encuesta de opinión, contacta a 1.243 adultos y les pregunta si han comprado, bueno, la lotería, si han comprado un billete de lotería en los últimos 12 meses. Bueno, acá habla puntualmente de una muestra, porque nos está diciendo 1.243 adultos, ¿sí? No nos está hablando de dónde, sino que, bueno, se le preguntó a esto. Entonces, de todo digamos, ese conjunto enorme que puede haber sido, bueno, estas personas se les hizo la pregunta. Entonces acá es una clara muestra. Y dice, en el siguiente, durante la reunión anual del Colegio de Abogados, todos los presentes, ven que son, acá les aclaro un número, dice 2.500, llenaron una encuesta referida al tipo de seguro que prefería para su automóvil. Acá está marcado en amarillo, pero este estaría mal. Este sería una población, porque nos está diciendo todos los presentes. Porque fíjense, acá el estudio fue en la reunión del Colegio de Abogados, o sea, todas las personas. Esa reunión vendría a ser el conjunto general. Si el estudio hubiera dicho a 2.500 personas de tantos que era en esa reunión, entonces, bueno, entonces ahí sí sería una muestra. Pero en este caso, a eso se refiere a la población completa. Y en el otro dice, en 1968 se realizó en Holanda un test de inteligencia a todos los varones de 18 años que estaban realizando el servicio militar obligatorio. Entonces, bueno, acá hay que descifrar de que si se trata de una población, una muestra. Siempre es para debatir, el servicio militar. Porque fíjense, quizás acá como está marcado, como lo había marcado en rojo, algún compañero, nos dice... ¿Eso no sería muestra? Claro, pues justamente, puede ser muestra o puede ser población. Vamos a tratar de debatir esto. Nos está diciendo los varones de 18 años que estaban realizando el servicio militar obligatorio. Quizás puede interpretarse como una muestra porque nos está dando acá, justamente, de todos los varones, porque hay de más edades también, puede haber de 19, de 20. Entonces se tomaron a los de 18 y se les hizo el test. ¿Población no puede ser Holanda? ¿O siempre tiene que tener número?
en realidad siempre tiene que tener número, pero no, yo en realidad no elegiría Holanda, sino que elegiría bueno, no la población completa de Holanda, sino a la población de servicio militar, digamos, a todos los varones de 18 años que estaban haciendo el servicio militar. Bueno, por eso justamente, porque acá no está diciendo a todos los varones de 18 años que estaban realizando el servicio militar, entonces quizás ahí está englobando una población. O sea, mi población de varones de 18 años del servicio militar es todo esto. Entonces, le aplico el test. Fíjense, ven, cuando no hay número es difícil determinar cuál es cuál. Entonces, bueno, justamente estos enunciados, que bueno, están medio a propósito, escritos así, como para que nosotros debatamos. Está bien lo que está diciendo acá Joana, pero también puede ser que se interprete como lo marcó acá un compañero, porque nos está diciendo todos los varones de 18 años que estaban realizando el servicio militar. Entonces quizás ahí se está refiriendo a toda la población de varones de 18 años del servicio militar. Entonces, bueno, si lo marcan de una forma va a estar bien, y si lo marcan de otra también va a estar bien. Porque es un poco ambigua la afirmación que dice ahí. Y por eso les digo, esto siempre es para debatir Y el último dice que el INDEC lleva a cabo la encuesta permanente de hogares, en la que se encuestan 25.000 hogares para captar información, bueno, sobre esto es una clara muestra. O sea, los 25.000 hogares, para captar, fíjense cómo dice, para captar información sobre la realidad económica social de la República Argentina. Entonces, acá, esto es justamente el número de muestra, ¿ven? La cantidad de hogares que se van a encuestar. Entonces, esto sí se refiere a una muestra. Y no, bueno, la población vendría a ser los hogares de la República Argentina. Acá sí está un poquito más clarito. Bueno, más allá de los enunciados que son menos ambiguos, acá la idea es justamente entender cuando hablo de población y cuando hablo de muestra, ¿sí? Siempre recuerden, población es el conjunto más general de todo, y la muestra es esa parte que representa el conjunto general. Entonces, bueno, teniendo en cuenta más o menos eso, ustedes marcaban. No me acuerdo si había algo más en esta... había... Esperen. Un segundito. Había algo más. Había un verdadero o falso. Pero era también referido a lo que hablamos recién, y algún dato más. Por ejemplo, bueno, la definición estadística dice que la estadística es una ciencia que se encarga de obtener, describir e interpretar datos. Bueno, esa es verdadera. El segundo decía, la estadística se divide en dos grupos, descriptiva e inferencial. No me acuerdo si lo charlé con ustedes o con otro grupo esto. Si no me acuerdo si se los dije, si no se los vuelvo a repetir. Cuando hablamos de estadística, la estadística que vamos a trabajar nosotros es la estadística descriptiva. Esto está en el apunte 1, descriptiva e inferencial, está en el... Vieron que yo les subí dos materiales. Uno es el libro completo, y el otro, el que dice capítulo 1. Esto que estoy hablando ahora, que esta pregunta está en el capítulo 1, que trata de los dos tipos de estadísticas. Tenemos la estadística descriptiva, que es la que estamos haciendo nosotros, es la que hace los estudios, hace las gráficas, los números. Y la estadística inferencial lo que hace es, a partir de todo eso, se encarga de lo que es la toma de decisiones y de las conclusiones. Si bien parece algo como medio obvio, pero realmente se estudia la forma correcta de interpretar los datos. Es justamente eso. La estadística inferencial apunta a eso, a interpretar todo lo que se muestra en los estudios. Entonces, este verdadero o falso que decía, la estadística se divide en dos grupos, descriptiva e inferencial, sí, es verdadera. Después dice, la estadística descriptiva es la que se refiere a las técnicas de interpretación para la toma de decisiones. No, justamente la otra es la que interpreta
los datos. Es la estadística inferencial, entonces este sería falso. Perdón, no los estoy compartiendo lo que estoy viendo, ¿no? Deben un segundito. Esperen un poquito. Ahí está, porque no lo están viendo. Bueno, entonces, acá le estaba hablando del verdadero o falso, que era la segunda actividad de la clase 2. Entonces, les venía diciendo, estadística, ciencia, este es verdadero. Obtener, describir, eso es lo que se encarga la estadística. Se divide en dos grupos, sí, descriptiva e inferencial. Después nos dice que la estadística descriptiva es la que se refiere a las técnicas de interpretación para la toma de decisiones. No, justamente la que se encarga de eso es la inferencial. Bueno, dice, después de lo leído en el texto, la fuente de donde se obtienen los datos es irrelevante y no tiene importancia. Bueno, falso, porque sí, o sea, siempre es muy importante las fuentes. Bueno, después nos habla de una población es un conjunto de individuos que van a ser analizados, sí, justamente eso. Después dice, una muestra es un conjunto aún más grande que la población, no, justamente debería ser más pequeño, o en todo caso igual, pero más grande nunca, porque si no ya estamos hablando de otro tipo de población ya. Entonces, esta sería falsa. Y la última nos dice, cuando la población es demasiado extensa, es recomendable tomar una muestra de ella misma. Sí, justamente la toma de muestras se hace porque justamente las poblaciones por lo general son grandes, entonces no es factible en muchos casos analizar toda la población. Entonces, como les había dicho, hacer la toma de muestra representativa de esa población es lo más correcto y lo que más habitualmente se hace. Disculpe, profe. Sí. Respecto a esa pregunta, yo la completé hoy, le puse verdadero, y cuando chequeé si estaba bien o mal, me puso que estaba mal. No, debe ser un error del formulario. No, está bien. Okay. Es verdadera esa pregunta, porque justamente siempre es recomendable, cuando es muy grande la población, hacer la toma de muestra. Bueno, igual lo voy a corregir para que lo puedan Perfecto, gracias. marcar bien. Sí, a veces puede ser que marque algo mal. Bueno, ¿se va entendiendo más o menos? Entonces la idea es justamente eso, población muestra, conjunto general, muestra es parte representativa, y como para ir cerrando, les quería adelantar la clase 3, que es la parte de variables, que es muy sencillo. Fíjense que los conceptos son todos muy puntuales y fáciles. Por eso me animo a adelantarles algo. Voy a compartir, quería cerrar acá. Les voy a compartir la pizarrita para... Ahí está. Bueno, todos ven la pizarra, ¿no? Bien. Bueno. Les quería hablar del concepto de variable, que va relacionado, va relacionado a los otros, a estos dos conceptos, siguiendo la lista, digamos, de definiciones. Cuando hablamos de una variable en estadística, nos estamos refiriendo a decir una cualidad de algo. O sea, de esos individuos que tomé, ¿qué cualidad estoy mirando? O sea, por ejemplo, ¿qué estoy analizando? Estoy analizando qué color de ojos tienen, por ejemplo, si son personas, como para decir algo, ¿no? Estoy analizando qué estatura, qué peso, por ejemplo. Todos esos datos que voy obteniendo de los individuos son variables. Las variables se clasifican en varias partes. Tenemos las variables cualitativas,
Las cualitativas justamente se refieren a eso, a las cualidades. Las cualitativas se dividen en dos partes. Voy a poner acá, cualidades. Se divide en dos partes. Tenemos, justamente, se llaman nominales, o nominal, que es justamente la cualidad en sí. O sea, describir al elemento que estoy analizando. Y la otra se llama ordinal. Las ordinales tienen que ver con una valoración. Valoración. Igualmente, esto está explicado. Por ejemplo, si yo hago una encuesta y pregunto cuánto les gusta un producto, por ejemplo, y se los pongo en mucho, poquito o nada, por ejemplo, mucho, poquito o nada. Esta valoración se refiere a una variable cualitativa ordinal, porque si bien tienen un orden, un orden valorativo, pero no son números, no estamos hablando de una calificación numérica, sino que a partir de una calificación cualitativa estamos diciendo cuánto nos gusta un producto, por ejemplo. Así en varias, por ejemplo, así en varios ejemplos. Entonces, cuando hablamos de nominal, una cualidad en sí. Por ejemplo, si la variable es color de ojos, bueno, se llama distribución a lo que yo voy a decir de los ojos. La distribución de mi variable va a ser, bueno, va a ser ojos negros, ojos azules, qué sé yo. Ojos, no sé, verdes, como para decir algo, ¿no? Entonces, esto que yo voy diciendo, que se llama distribución, y esta sería mi variable, la variable ojos. Esta variable ojos es de tipo nominal, ¿sí? Porque lo que yo voy desarrollando son cualidades acá. Si yo, por ejemplo, como les dije recién en este ejemplito, estoy calificando cuánto me gusta un producto, entonces la variable va a ser producto. Y esa valoración que yo voy diciendo acá, ¿sí? Que se llama distribución justamente, como se da una valoración, entonces esto se refiere a una variable de tipo ordinal. Entonces, bueno, ¿cuánto me gusta el producto? Me gusta mucho, me gusta nada, me gusta poquito. Entonces, esto que yo voy desarrollando acá, se trata de una variable cualitativa ordinal. En la otra clasificación son las cuantitativas. Profesor, ¿podría explicar otra vez las cualitativas? Sí, va de nuevo. Cuando nos referimos a cualitativas, nos estamos refiriendo a dar una cualidad de la variable que estoy describiendo, de lo que yo estoy describiendo, pero que no tiene ningún orden como pasa acá. Entonces, cuando yo estoy hablando de por ejemplo, acá como les dije, el color de pelo. Siempre hablo de pelo, de ojos, lo primero que me sale. Entonces, estoy describiendo los colores de pelo de esa población, o de esa muestra que tomé. Entonces, esta descripción que yo estoy haciendo es porque este es un tipo de variable nominal cualitativa, ¿sí? Entonces, estoy dando siempre cualidades. Y bueno, de paso le explico el otro. O sea que lo nominal es la descripción de algo. Claro, lo nominal es la descripción de algo, o sea, voy dando cualidades. Que es parecido, perfecto, pero no es lo mismo el otro, ordinal, que si bien estoy describiendo, o sea, cuánto me gusta algo, por ejemplo, me gusta mucho, poquito, nada, estoy describiendo igualmente, pero esa descripción tiene un orden valorativo, o sea, mucho sería el mayor, poquito el del medio, y nada el menor, digamos, como para darle una valoración. Entonces, esta valoración es de tipo ordinal. Entonces, esa es la diferencia. Si bien en los dos se describe, pero acá sí se le da una valoración.
En cuantitativas, o variables cuantitativas, son las de tipo número, o numéricas, y también se dividen en dos partes. Tenemos las discretas y las continuas. Discretas. Bueno, discretas y continuas. Acá nos estamos refiriendo a números ahora. Entonces, por ejemplo, si hablamos de, imagínense, estamos contando, estamos haciendo un relevamiento de la cantidad de mesas que hay en un restaurante, por ejemplo. Entonces, mi variable va a ser la variable mesa. Y yo acá voy a contar cuántas mesas tengo. Imagínense que tengo varios sectores. Por ejemplo, en este sector tengo, no sé, 10 mesas, ¿sí? Bueno, entonces te pueden tener otra, 5 mesas, en otro sector podría tener, no sé, 2 mesas. Entonces, estos números que son, por eso se llama discreto. Cuando hablamos de algo discreto, en matemática, quiere decir algo que es contable, o sea que se puede contar, que no tiene decimales, digamos, como para que sea más entendible. Estos números, que siempre hacen referencia a algo entero, son de tipo de variable discreta, ¿sí? Si bien son números, pero como son contables, voy a poner así, contables, que no tienen que ver con la contabilidad, ¿no? sino que se pueden contar uno por uno. Y el otro caso son las variables continuas, que son las variables medibles. Acá voy a anotar todo tipo de mediciones. Por ejemplo, yo quiero saber la estatura de una muestra de personas. Esa estatura, nadie mide o 1 metro o 2 metros. Uno mide 1,90, 1,70, 1,50, 1,54, no sé. Entonces, tenemos números que tienen esa coma decimal. Entonces, esas estaturas, por ejemplo, 1,63, una persona que mide esto. Otra persona mide 2,15 metros, no sé. Estoy dando números. Fíjense que estas mediciones son, se llaman continuas justamente porque tienen esa infinidad, o sea, esa densidad de números, ¿sí? O en pocas palabras, para que lo entiendan, tienen coma decimal. Entonces, esta variable, que es la variable estatura, tiene esta distribución con esos números que tienen coma decimal. Entonces, este tipo de variable es continua numérica o cuantitativa. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la diferencia? Sí, por ejemplo, la discreta ven números enteros y las continuas un número con decimal, siempre con una coma o un punto. Claro, por lo general los pueden más o menos. distinguir, justamente, los pueden distinguir así, porque hace esa referencia. Siempre una variable discreta tiene que ver con eso de poder contarlos. Por ejemplo, cantidad de hermanos que tiene una persona. Entonces, bueno, nadie tiene 3,7 hermanos. Uno tiene 1, 2, 3, 4, lo que sea, pero son siempre contables. Pero si hablamos de, por ejemplo, estatura, Esa vendría a ser. Claro, estatura, peso, distancias, litros, todo lo que tiene que ver con mediciones, siempre son de tipo continua. Bueno, ¿se entendió más o menos? Esto es lo que tiene que ver con la próxima clase, ¿sí? Igualmente, Sí. esto está en el apunte 1, el que dice capítulo 1, no apunte 1, el que dice capítulo 1, ahí les explica una por una, ¿sí? Está bastante conciso y bien explicado. Que así, para esta primera parte, ustedes van a leer, no recuerdo la página, pero es a continuación de donde está de población y muestra. Están todas juntas las definiciones. Para la próxima ustedes van a leer de ese capítulo 1, esas primeras páginas, donde está justamente
los tipos de variables y se los va describiendo uno por uno. Después lo que vamos a hacer es, vamos a ver que estas variables tienen que ver después con las gráficas, porque para cada variable, si bien se pueden usar cualquiera, pero para cada se utilizan más determinadas gráficas. Entonces, bueno, por eso me interesaba verlo primero. Bueno, bueno, por hoy nada más. No sé si alguna pregunta. Bueno, bueno chicos, entonces ya los libero. Estén atentos, ya la semana que viene les subo ya la tercera clase que se refiere a esto. Y bueno, nos vamos conectando, digamos. Si pueden terminar las actividades mejor, como para practicar. Y bueno, recuerden que tampoco no es obligatorio que me lo manden, pero si los quieren hacer, bueno, háganlo porque es recomendable. Y bueno, de mi parte nada más por hoy. Bueno, chicos, los despido. Nos vemos el martes que viene. Adiós. Dale, profe. Bueno, profe. Buena semana. Nos vemos. Buena semana. Gracias igualmente. Hasta luego.